Bueno, la guía número 15 inicia con el concepto de ángulos, ¿verdad? El concepto lo conocen desde la escuela. Básicamente el ángulo lo forman dos rayos, que son los que tenemos aquí, ¿verdad? En este dibujito de color rojo, que hay que recordar que como lo unen dos rayos, este punto B, que es el que me da el ángulo, se le va a llamar vértice. Y este de aquí va a ser el lado. Simbólicamente, como tiene el punto B y el punto A, entonces se le llama el lado BA. Y este otro, que como tiene el punto B y el punto C, se le llama el lado BC, ¿verdad? Se le pone la parte simbólica en la parte de arriba. El ángulo tiene tres formas diferentes de señalarlo. La primera forma, que es la que más se utiliza, es nombrándolo por sus tres puntos. ¿Cuáles puntos tiene este ángulo? El punto A, el punto B y el punto C. Entonces lo colocamos así, A, B y C. El vértice siempre va en el centro. La otra forma de señalarlo es solo nombrando el vértice, que sería el ángulo B. Y la otra fórmula es utilizando una letra griega, que en este caso aquí adentro casi no se ve, ¿verdad? Pero es una letra alfa. Estas son las tres formas de nombrar un ángulo en su parte simbólica. Repito, la que más se utiliza es esta, la que está de primero, que es la que trae los tres puntos y el vértice siempre va a ir en el centro. Por otra parte, tenemos los conceptos que tienen los ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, los ángulos de acuerdo a su medida es de acuerdo al tamaño que tienen, ¿verdad? Si el ángulo mide más de 0 y menos de 90, se le llama un ángulo agudo. Si el ángulo mide 90 grados exactamente, es un ángulo recto. En este ángulo recto, aquí es importante una simbología que se utiliza. Siempre se hace un cuadrito en el vértice para saber de que ese es un ángulo recto. Luego está el ángulo obtuso, que ese ángulo obtuso es el que se ve más abierto, ¿verdad? Porque mide más de 90 y menos de 180. Y luego está el ángulo llano, que este se utiliza mucho en los cálculos de medidas, que el ángulo llano es el que forma una línea recta siempre, ¿verdad? 180 grados. Esos serían los ángulos por su medida. Luego están los ángulos que llamamos por por la suma, ¿verdad? Así se le puede decir, ¿verdad? Están los ángulos congruentes. Los ángulos congruentes son los ángulos que son iguales o que tienen la misma medida, ¿verdad? Luego están los ángulos complementarios, que la palabra complementario son ángulos que sus medidas es igual a 90. Entonces vea, por ejemplo, si usted suma aquí el ángulo de 65 más el de 25 que está abajo, esto nos va a dar 90 grados. Esos son ángulos complementarios. Suman 90. Los ángulos suplementarios son ángulos en los cuales sus medidas suman 180 grados. Aquí es importante rescatar, de que esto forma un ángulo llano, ¿verdad? Ve que está sobre una recta. Si yo sumo aquí el 105 más el 75, estos dos me van a dar 180 la suma. Esos son ángulos suplementarios. Luego están los ángulos consecutivos. La palabra consecutivos es porque están a la par, ¿verdad? Entonces, vea, si vemos aquí la parte simbólica, aquí hay un ángulo, se lo voy a marcar de este color. ¿Cuáles serían los tres puntos de este ángulo? El punto A, el punto B y el punto C. Este sería un ángulo. ¿Cuál sería el otro ángulo consecutivo? El que está bajito, este que se lo voy a señalar de este otro color. ¿Cuáles son los tres puntos de este ángulo? El punto C, el punto B y el punto D. Ángulo. Vea que el vértice siempre va en el centro, ¿verdad? Porque los dos tienen el mismo vértice. Pero esa parte simbólica es muy importante. Los adyacentes son consecutivos porque están a la par, pero estos cumplen una característica. Los adyacentes siempre suman 180 grados. O sea, estos dos ángulos que están aquí suplementarios también son adyacentes porque comparten un mismo vértice y suman 180. Estos dos son adyacentes porque 136 más 44, si usted lo suma, 136 más 44 le va a dar 180 grados. Por último están los ángulos opuestos por el vértice. Estos tienen una característica. Los opuestos por el vértice son congruentes. ¿Cómo sé cuando dos ángulos son opuestos? Por ejemplo, si yo le digo a usted lo opuesto del lado izquierdo sería el lado derecho. Entonces, el opuesto de este ángulo de 78, como este está del lado izquierdo, tiene que ser el ángulo que está al lado derecho. Estos dos son opuestos. ¿Cuál es la característica principal? De que los dos miden lo mismo.
Ahora veo lo que pasa. ¿Qué pasa si yo tapo los dos ángulos que están aquí abajo? Me va a quedar el ángulo de 78 y este otro ángulo que está aquí arriba. Pero como forman una recta, ¿verdad? Estos dos son un ángulo llano. Estos dos tienen que sumar 180. Entonces, si ya tengo 78, ¿cuánto va a medir este? Si usted a 180 le resta 78, nos va a dar 102 grados. ¿Qué quiere decir? Que este otro de aquí arribita mide 102, porque estos dos juntos, como forman una recta, suman 180. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Porque resulta que este ángulo que está aquí arriba también tiene un opuesto, que es el que está abajo. Y ese ángulo de abajo también va a medir lo mismo. Entonces, la característica de los opuestos es que miden lo mismo. Ahora, en la práctica tiene que aplicar todos esos conceptos que están ahí. Yo le voy a hacer los dos primeros de cada uno y usted va a hacer los demás. En el primero tenemos un dibujo con un transportador, tenemos todos los puntos y vea que todos tienen el mismo vértice, que es el B. Aquí me piden el ángulo CBA. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted une esos puntos. El ángulo C, se lo marco de este color, B, CBE. CB, ¿dónde está la E? Por aquí está la E. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que averiguar cuánto mide este ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Con el transportador. Como comencé de aquí, comienzo del 0. Vea que el 0 está en la parte de arriba, porque aquí hay otro 0 que está en la parte de abajo. Entonces hay que tener cuidado. Este 0 que está en la parte de arriba, entonces son 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 mide este ángulo. Como mide 110 grados, tengo que sacar qué tipo de ángulo es. Resulta que este es obtuso, de acuerdo a los conceptos que le mencioné anteriormente, porque mide más de 90 y menos de 180. Segundo ángulo, FBG. Entonces me voy a la letra F que está por aquí arriba, luego me voy al B que está por aquí abajo y luego busco la G que está aquí. Entonces tengo que averiguar cuánto mide esto que le estoy señalando aquí, con estos dos que son los lados. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo sé que el transportador aquí arriba va de 5 en 5, entonces usted puede sumar de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 grados mide este. Como este mide más de 0 y menos de 90, este sería un ángulo agudo. Así tiene que averiguar estos dos que están aquí. En esta otra figura, vea que es muy parecida a la que trabajamos antes. En esta figura tienen ángulos opuestos por el vértice. Si yo le señalo a usted este ángulo, ¿con quién sería opuesto? Como está al lado izquierdo, el opuesto está al lado derecho. 78, mide lo mismo. Y hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Si usted une este 78 con el ángulo que está aquí a la par, ¿verdad? Están en una sola recta. Estos dos sumados tienen que darme 180 grados. Entonces, este va a medir 102. Como este de arriba es opuesto con el de abajo también va a medir lo mismo. Ya tenemos las medidas. Ahora voy con los conceptos. Una pareja de ángulos opuestos. Acabamos de señalar este ángulo de 78. ¿Quién me determina este ángulo de 78? El punto M, el punto Q y el punto R. Entonces pongo el ángulo MQR. Ese es 1. ¿Cuál sería opuesto con este? El que está aquí. Entonces, ¿cuáles puntos determinan este ángulo? El punto T, el punto Q y el punto P. Entonces pongo el ángulo TQP. Vea que el vértice siempre está en el centro, que es el Q, ¿verdad? Dos ángulos que formen un par lineal. Par lineal es que sumen 180 grados. Lo acabamos de hacer aquí arriba, ¿verdad? Estos dos suman 180. Entonces usted lo que hace es buscar los puntos. RQM. Ese sería el de 78, ¿verdad? Ahora vamos con el de 102. El de 102 sería MQT. Y el ángulo MQT, ¿ok? Los otros usted los contesta. En la última parte tenemos igual dos figuras. Voy a hacer las dos primeras y usted hace el resto. Ángulo llano. ¿Qué tengo que saber del ángulo llano? Que mide 180 grados. Entonces tengo que buscar aquí dos ángulos que miden 180, que no necesariamente tiene que aparecer su medida. Recuerde que los de 180 es una recta. Entonces yo voy a buscar una recta. ¿Cuál es la más sencilla de ver? Esta recta que está aquí, ¿verdad? Bueno, hay muchas. Pero por ejemplo, yo te voy a señalar esta recta de aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer?
voy a señalar los ángulos que están ahí, que me formen un ángulo llano. ¿Cuáles serían? El G, el A y el D. ¿Por qué? Porque están en una sola recta. El ángulo GAD. Y vea que esa no es la única recta, ¿verdad? Hay otra recta aquí. Por ejemplo, está la EAC. Esto también es un ángulo llano porque forma una recta. Dos ángulos consecutivos no suplementarios. La palabra no suplementario significa que no tienen que sumar 180, porque los suplementarios suman 180. En otras palabras, son dos ángulos pequeñitos. Entonces, qué sé yo, puede ser este ángulo que ya tiene medida de 60, entonces pongo EAG, el vértice siempre en el centro, y luego otro chiquitito, y el ángulo GAH, para señalar este otro pedacito de aquí. Entonces señalé dos ángulos no suplementarios, ¿ok? Igual hace con los demás. En la otra figurita, vea que lo que traen son letras griegas adentro. Entonces yo tengo que ver qué es lo que me preguntan. Ángulos suplementarios. ¿Qué tengo que recordar de los suplementarios? Que suman 180 grados. Entonces tengo que buscar aquí dos ángulos que sumen 180. ¿Cuáles suman 180? Los que forman una recta, porque los de la recta son un ángulo llano. Entonces usted va a buscar la recta que usted quiera. Le señalo la que uno siempre ve, ¿verdad? Que es esta. Esta recta es un ángulo llano porque suman 180. Entonces el ángulo suplementario de, entonces voy a buscar este, QOP. QOP, vea, es este, QOP, este que señalé de este color. Entonces, ¿cuál sería un ángulo suplementario con él? El que esté en esta misma recta. Se lo voy a señalar de este otro color, que sería este ángulo grande que está aquí. ¿Cómo hago para señalar ese ángulo? Bueno, usted va a buscar las letras. Este inicia aquí, que es donde está P. Luego se va al vértice O y luego pasa por T. Entonces quiere decir que este ángulo que le marqué aquí es el ángulo POT. POT. Con ese sería suplementario. ¿Por qué? Porque si usted suma estos dos, le va a tener que dar 180 porque están en una sola recta. ¿Ok? Usted me contesta los demás. Espero que el video le haya servido de ayuda para poder contestar esa guía.